Muy bien, buena tarde, bienvenidos a otra grabación más. Vamos con otro aporte de cimentaciones. Bueno, nos habíamos quedado con lo básico que hay que hacer para lo que es el estudio de suelo siempre que voy a hacer una cimentación. No es así nada más que eh, voy con el estudio de suelos porque sí, hasta cierto punto pues hay razón, pero, pero, hay que saber qué es al menos lo que se necesita para eso. Hablando de una postura macro, áreas macro para ingeniería civil, habíamos dicho que tenemos obra civil como construcción de edificios. Aquí entra muy bien el problema de cimentaciones. Página 9, por favor. Ingeniero, disculpe, tiene ¿Sí? apagado el micrófono. Vamos a ver ahí. Bueno, creo que sí. Tienes razón. Creo que ahí está mejor. ¿Me escuchan allí? Sí, Está bien, gracias por la observación. Muy amable. Bueno, entonces hablábamos obra civil, página número 9. Para empezar, densidad y humedad natural, los límites de Atterberg, pero también voy a necesitar clasificación unificada, sistema unificado, y el valor soporte, ya sea por corte directo o ensayo triaxial. Es lo mínimo que necesito. Puede que necesite más. Para lo que es, por ejemplo, vamos a ver aquí. Para lo que es caminos y carreteras, también densidad, humedad natural, los límites de Atterberg, ¿sí? Pero también necesito la clasificación AASHTO, el Proctor normal o modificado y la relación soporte California, ¿sí? El CBR, ¿sí? California Bureau Ratio, ¿sí? California Bureau Ratio, muy bien. ¿Se recuerdan ahí? Básico, básico, básico. Tengo Proctor normal, Proctor modificado. La diferencia está en el mazo, con lo que hago la compactación del laboratorio. Recuerden, CBR, simulación de penetración de suelo en laboratorio. Proctor, simulación de compactación en laboratorio. Eso es cada prueba. Objetivo, ¿para qué se hace? CBR lo voy a buscar para encontrar el porcentaje de resistencia a penetración respecto a una base de piedrín triturada, compactada, que es lo más resistente, ¿sí? Si está al 100%, un CBR 100%, si está a un 40%, CBR de 40%. Pistoncito de 2 pulgadas de diámetro, tengo que ver cuánto de compresión le estoy haciendo, ¿sí? Proctor, dijimos normal y modificado, la diferencia está en el mazo. Se recuerda que normal estamos hablando de 12 pulgadas, un pie de caída, de una masa de 5.5 libras, 5 libras y media. Mientras que el Proctor modificado, la caída 18 pulgadas, 1.5 pie, y lo que son 10 libras de masa, ¿sí? Se recuerda que indistintamente Proctor normal o modificado, tengo los moldes para hacer la compactación. Tengo ahí, digamos, diámetro de 4 y de 6 pulgadas de diámetro, ¿sí? El molde de 4, el pequeñito, 1 dividido 30 pie cúbico de volumen. El de 6 pulgadas de diámetro, el cilindro mayor,
1 dividido 13 1/3 de pie cúbico de lo que es el volumen. ¿Sí? Tengo volúmenes ahí que tengo que trabajar. Muy bien, ¿cuándo utilizo cada uno? Pues por ejemplo, cuando tengo suelo granular, grava con arena, pero tengo especialmente grava, pues mejor si hago esos ensayos con el molde de 6 pulgadas, indistintamente Proctor normal o modificado, no importa, ¿sí? Bueno, va a importar en el sentido de la carga de vehículos, ¿sí? Si tengo mucha carga vehicular, ahí sí Proctor modificado. Si tengo Proctor, una carga, no, digamos pequeña, hasta cierto punto normal, entre comillas, de hace 60 años, estoy hablando de un Proctor normal. Mucha carga, Proctor modificado. Esa es la situación. Pero en base a suelo granular, suelo no granular, voy a utilizar molde, digamos, de 4 o de 6 pulgadas, igual que el picnómetro de arena para medir densidad en campo. Bueno, esa es la idea, toda la cuestión de Proctor. Se llaman ensayos patrón porque son simulaciones en laboratorio que después esos resultados los tengo que ir a verificar al campo. Miren, entonces ahí las famosas densidades de campo con picnómetro de arena, Speedy o reacción nuclear, lo que usted quiera, balón de agua, ¿sí? Lo que voy a ver es que cómo está la densidad del suelo que estoy compactando en función de la humedad. Tengo que chequear la humedad del suelo y su densidad. Eso es lo que tengo que ver en campo y que sea la densidad Proctor, ¿sí? O sea, esta densidad Proctor a esta humedad, eso es lo que tengo que ver en campo después de que tengo el patrón del laboratorio, ¿sí? Bueno, si el Proctor no estoy llegando, puede ser que tengo que chequear la humedad, me falta humedad o me sobra humedad. Ya sea que falte o sobre humedad, me falta o me sobra lubricante. El agua funciona como un lubricante. Entonces, me falta el lubricante, voy a pasar mucho tiempo y no voy a poder compactar. O no llego al Proctor que yo quiero. Se me pasó de mano el lubricante, el suelo no logra alcanzar la resistencia requerida. Puede pasar, se pone un poco, digamos, plástico en algunos casos, si es su base común. Ese es el problema, ¿sí? Estamos hablando ahí de esa situación del Proctor que es importantísima. Pero por ejemplo, puede pasar una cosa curiosa, la humedad está bien, tengo que tener un 20% de humedad, por ejemplo. Eso me da el ensayo de Proctor que me facilitaron acá. Voy a chequear el campo, 20% de humedad, está bien, pero la densidad Proctor todavía está muy baja, no llego a Proctor, ¿sí? Falta, por ejemplo, un 20%, falta un 30% y no. Lo más seguro ahí, lo más seguro cuando pasa eso, es que el equipo de compactación es muy pequeño, ¿sí? Es una capacidad muy pequeña. Necesito un equipo de compactación más grande y va a ver que ahí generalmente sí le va a funcionar. Entonces esas son, digamos, algunas ideas, algunos criterios para el trabajo de campo. Eso es muy importante. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar ahí con esa situación? Esto es para básicamente caminos y carreteras, algunos muros de contención para detener tierra, cuando a veces utilizo, digamos, muro prefabricado como el Alan Block o cosas así, a veces sí se necesita ir colocando geomalla, geotextil y tengo que ir haciendo compactación con maquinaria, y ahí sí puede que sí se necesite un Proctor, digámoslo así, que es un caso, digamos, donde hago Proctor, donde no necesariamente estoy en caminos y carreteras, ¿ok? Y lo que es agua y saneamiento, además de humedad, densidad natural y los límites de Atterberg, líquido y plástico, pues también necesito el sistema unificado de clasificación y la prueba de infiltración. En términos generales, esa prueba de infiltración consiste en que yo voy a cavar un volumen en el suelo, digamos un pie cúbico, un metro cúbico, tengo que cubicar bien ese volumen, lo lleno de agua
Por ejemplo, reloj en mano, veo en cuánto tiempo esa agua desaparece de ese volumen que yo excavé en campo. Por eso se llama ensayo o prueba de infiltración. ¿En qué tiempo se va a infiltrar ese pie cúbico o ese metro cúbico de agua? Esa es la idea, ¿sí? Entonces salen por lo que tengo que hacer acá. Se recuerda que en cuestión de suelos, 1 tonelada por metro cúbico de suelo igual a 1 gramo centímetro cúbico de suelo igual a 1000 kilogramos por metro cúbico de suelo, ¿sí? Tengo entonces esas equivalencias que son importantes de recordar a la hora del trabajo con suelo. Bueno, ya que hablamos de suelo, ahora vamos a las cargas del proyecto. Tengo que hablar sobre eso. Pues aquí debe basarse, digamos, la selección de cargas en las que debe basarse el proyecto de una cimentación. Influye no solamente en lo económico, sino también algunas veces hasta el tipo de cimentación. Además, las mismas condiciones del suelo tienen influencia en las cargas que deberían haberse considerado. No es lo mismo que voy a cimentar en un suelo débil que en un suelo fuerte. En un suelo fuerte, muy resistente, pues no tengo mucho problema con el tipo de carga que le voy a aplicar. En un suelo débil, bastante fino, pues ahí puede que no necesariamente tenga que tomar eso en cuenta, ¿sí? Bueno, sale por esto, sale por este detalle, por este punto. Muy bien. Bueno, voy a salir un momentito. Bueno, teníamos un poquito de problema con la llamada. A veces la plataforma, a veces el internet. Creo que aquí ya regresó la pantalla. Bueno, entonces estábamos platicando de esta cuestión de las cargas de suelo en función del mismo suelo. Bueno, cada unidad de cimentación capaz de soportar con margen de seguridad razonable la carga máxima que va a aplicarse, aun cuando esta carga se pueda dar una sola vez en la vida del proyecto y brevemente. Aquí tengo que estimar lo que son escenarios. Tengo que ver la forma de estimar el escenario más crítico y, por ejemplo, ahí tengo que buscar, por ejemplo, la combinación más crítica de carga, el escenario más crítico de carga. Eso es lo que estamos hablando ahí. Puede que nunca se dé en el proyecto, ¿sí? Pero por si acaso, por cuestión de probabilidad, lo voy a hacer. Entonces esa es la idea que tengo que ver ahí. Ahora, el problema es que esos factores de seguridad no los puedo subir mucho, porque si subo mucho el factor de seguridad, el costo se va muy arriba. Tengo que buscar un equilibrio razonable entre costo y economía. Esa es una economía bien entendida, ¿sí? Para garantizar que el proyecto funcione. Si no, no funciona como se espera. Fácil decirlo, la práctica pues es lo complicado algunas veces, ¿sí? Tenemos aquí algunas ideas de factores de seguridad, 3 con cargas especificadas en reglamentos de construcción, el subsuelo no es tipo anormal, factor ordinariamente no menor a 2, por ejemplo, si tengo, digamos, aquí alguna condición ordinaria. Y bueno, a veces la cuestión es la siguiente. Los factores de seguridad obedecen a la frecuencia de ocurrencia de determinado evento. Miren, factor de seguridad es una cuestión de probabilidad, ¿sí? Mientras más ignorante soy del evento, más factor de seguridad. Una forma bonita, elegante de cubrir mi ignorancia. Mientras más conozco del evento, más me puedo anticipar a ese evento, pues podría ir bajando un poquito el factor de seguridad. Por ahí va esa idea del factor de seguridad.
Ahora, claro, pueden darse condiciones que uno en algún momento no tiene pensado, ¿sí? Mencionábamos en algunos grupos hace unos pocos años, no más de 10 años, se dio una serie de tormentas en un mes de octubre, precisamente en el sur de Estados Unidos, donde estaba la tormenta María, estaba la tormenta Irma, si mal no recuerdo el nombre de la otra. Una rompió el récord de la mayor cantidad de precipitación que cayó. Otra rompió el récord de la mayor velocidad de los vientos. Ahora, ¿cuál es el punto que sí preocupaba? Que eso estaba mucho más arriba de los 230 años que lleva Estados Unidos en su recopilación de datos de meteorología. O sea que eso se salió de la probabilidad. ¿Puede pasar? Sí. Pero siempre y cuando yo tengo que tener suficiente evidencia. Miren, en esto de las cargas y de todo eso, pues hay mucho que hablar en cuestión del diseño. ¿Sí? Hay mucho que hablar en cuestión de diseño. Por ejemplo, digamos, aquí, pues tal vez antes de hablar algunas de estas cosas de mecánica de suelos, tal vez sería importante darle una revisadita a lo que son las cargas. Nos vamos a la página 18, por favor. Página 18. Solo para hacer un recordatorio aquí desde Concreto Armado. Tengo aquí un listado de cargas que yo puedo considerar para el diseño. Demos ahí un tiempito. Demos un tiempo prudencial en lo que usted va a la página número 18. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que yo busco es evaluar la carga última. La mayor carga que yo esperaría en la vida útil del proyecto. Posiblemente se dé un breve instante de tiempo, a lo mejor una vez en la vida del proyecto, a lo mejor ni se dé, pero por si acaso, ¿sí? Estamos estimando ese escenario crítico. Entonces, U como resistencia última. Did, carga muerta. Life, carga viva. Carga muerta es el peso propio de la estructura para que se mantenga en pie. Carga viva no es ni propia ni permanente a la estructura. Por ejemplo, alumbrado eléctrico lo puedo cambiar a gusto, ¿sí? Si tengo un sistema de marcos, si tengo muros de tabicación de división, esos no detienen el marco, esa es una carga viva. Puedo colocar o quitar la tabicación que yo quiera en el marco. La carga por viento, bueno, esa sí es otra carga especial, crítica para estructura liviana. H tengo esto como head, carga por peso y presión del terreno, otro material. T, efectos de temperatura, relajamiento. LR, light roof, carga viva de techo. Snow, carga por nieve. Rain, carga por lluvia. Y quart, sismo. Flow, carga por peso de fluido. Por ejemplo, carga viva, bueno, pongamos aquí, carga viva por viento, nieve, lluvia, incluso sismo. Esto puede ser en cuestión de ambiente. Tengo que hacer un poco de meteorología y un poco de vulcanología y un poco de sismología y estadística para esto, para evaluar estas cargas, ¿sí? Por ejemplo, hay posgrados después de un programa como este de ingeniería civil solo para estudio de informática, solo para estudiar informática de meteorología, para procesar bases gigantes de datos, ¿sí?
tiene su gracia. Solo sismología es una especialización aparte, ¿sí? Vulcanología es otra especialización bastante relacionada con geología. Entonces eso pues tiene su gracia. Por ejemplo, aquí en Sibumé con cierta frecuencia o bastante frecuencia monitorean el volcán de fuego, monitorean el volcán Pacaya y con menos frecuencia, por ejemplo, el volcán Santiaguito. ¿Por qué? Por ser volcanes activos y por la cantidad de población cercana a dichos volcanes. ¿Sí? Con todo esto, lo que yo debo hacer es esto. Necesito, página 19, esta tabla 531 es importantísima. AGIES, Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales, tiene la propia. Aquí tengo 7 combinaciones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dependiendo de las cargas presentes en el proyecto, pues yo tengo que evaluar todo esto, cada una de estas, para ver cuál es la carga más crítica, la de mayor valor, y con esa diseño. Entonces miren, aquí hay una cosa interesante, un comentario que creo que viene al caso en cuestión de administración, de gerencia de proyectos, por ponerlo así, ¿sí? Recuérdense que, por ejemplo, los ingenieros industriales llevan su curso de preparación y evaluación de proyectos, por ejemplo. 2 cursos tienen ellos ahí para administración de proyectos, o sea que sí, son importantes los proyectos, por supuesto. Igual, digamos, lo que es su gestión, su administración, su manejo, ¿sí? Bueno, ¿a qué voy con esto? Miren, por ejemplo, en el mercado estatal de proyectos, estoy trabajando en el estado de Guatemala, por ejemplo. Lo clásico, digamos, pongámoslo así en palabras sencillas, sin tanta vuelta, sin tanto aforismo y sin tanto, digamos, sin tantas cuestión figurativa, sin tanto eufemismo. No lo adornemos, ni lo disipemos, ni lo escondamos tanto. En cualquier corporación corrupta, ¿sí?, que va a estar pidiendo ahí comisiones por ejecución de proyectos, ¿qué pasa? Miren este problema y vean las consecuencias económicas que eso tiene. Ese punto es importante recordárselos. Puede que esté usted de acuerdo, puede que no. Bueno, vaya a verificarlo. Dígame usted después en el tiempo, me acuerdo de esta clase donde tal profesor me dijo tal y tal cosa. Al principio pensé que no, pero después sí. Puede que diga no, ni me ha interesado, pero cuidado con eso. El punto es este. Lo clásico, digamos, de cualquier corporación corrupta que en su momento va a estar pidiendo dinero, comisiones, porcentaje, ¿sí? Miren, incluso en algún momento ha llegado a ser, una mafia un poco fea, donde a veces incluso los mismos ejecutores, los mismos constructores, hasta se sienten presos. ¿Cómo así? Porque ya no tienen libertad de elección. A veces es molesto que hasta el mismo gobernador, por ejemplo, llama. Mire, fíjese que ya hablamos con el alcalde tal, y hablamos de tal lugar, y hablamos con el alcalde tal del otro lugar, y hablamos con esto y esto y estos alcaldes, usted vaya a hablar con él para que se hagan estos y estos y estos proyectos, nuestra comisión es esto y esto y esto y esto. No le están dando opción. Y después, cuando usted hace cuenta, literalmente trabajando para ellos, puede darse ese escenario, puede darse esa situación, ¿sí? Hablemoslo claro. Ingeniero, no se haga burlas, fíjese que, mire, la cantaleta de siempre. Ya en el tiempo en que estamos, fíjese, ingeniero, que usted sabe que ya vienen las elecciones y hay que hacer algunos gastos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y pasaron las elecciones, ya estuvo las elecciones. Ingeniero, usted sabe que
tenemos que reponer los gastos de las elecciones pasadas, que no sé qué, que no sé cuándo. Es algo así como aquel trabajador que estaba ahí descansando, llega el patrón y le dice, bueno, ¿qué pasó? ¿No estás trabajando? Ay, patrón, le hace con cara así de dolor. Usted sabe que costal vacío no puede pararse, pues. Hasta bueno, pues anda a comer y al rato va a ver y está acostado. Y no, pues, ¿qué pasó entonces? Patrón, perdone. Usted sabe que costal lleno no se puede doblar. De todos modos, pretexto. Igual anda ese medio. ¿Sí? Igual anda ese medio. Hablemoslo claro. No todo, por supuesto. No todo. También hay que decirlo que no todo es así. ¿Sí? No podemos generalizar. También. El punto es este. Cuando se hace ese tipo de negocio y en algún momento, ingeniero, no se haga bolas, que fíjese que eso está bien diseñado, que no sé qué, que no sé cuánto, y la tentación, porque a veces se convierte en una gran tentación de bajarle mucho a la calidad del material. En vez de un acero grado 60, si bien nos va un acero grado 40. En vez de un concreto 5000, tal vez un 4000, sigue siendo estructural, pues, pero ya no es 6000, es 4000. ¿Cuál es el problema de hacer ese punto, digamos, ese truco, en buen chapín, de hacer esa maña para sacar el dinero de los otros? ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que ya no cumple con esto. ¿Y por qué? Porque usted tiene una carga aquí crítica con la cual se diseñó y en base a la cual usted especificó una calidad de concreto, una calidad de acero, por ejemplo. Digamos acero 60, ¿sí? Concreto 5000 PSI, por ejemplo. Pero como le bajó de calidad para ahorrar y sacar sus benditos gastos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que esa estructura ya no va a resistir esto. Va a resistir menos. Para que la estructura resista con concreto 4000, si bien nos va, si no caímos hasta un 3000 PSI en vez de 6000, y con un acero grado 40 en vez de un grado 60, ¿cuál es el problema? Que necesito en columnas y vigas secciones más grandes. ¿Y por qué sección más grande? Para que se cumpla esto. ¿Sí? Ese es el problema. Consecuencias de esto, un buen terremoto y empiezan los problemas. Miren, alternativas o cuestiones que han pasado ahí. Hay algunas corporaciones municipales que se han hecho famosas por manejar la situación así, que incluso nunca hay problema, nunca oye uno hablar de ello. ¿Por qué? Porque hasta Contraloría va en el paquete. ¿Sí? Todo va ahí. Entonces todo está amarrado. Ahora, problemas en este caso, cuestiones que se dan en este caso. Si la estructura falla, bueno, pensemos antes de esto. Si la estructura falla, dos alternativas, dos caminos se pueden dar ahí. Una, resulta que para mala pata de nosotros y de todos los que estábamos involucrados ahí, hubo un cambio de gobierno y llegó un gobierno muy diferente y empezó a fiscalizar. Se va a dar cuenta que en planos, en planificación, aquí había concreto, para esto pidieron concreto grado 5000 y acero grado 60. Vamos a ver qué hay en la obra. ¿Qué encontramos en la obra que está tirada en el suelo? Miren, pero fíjense que aquí pusieron concreto 3000 y no 6000 PSI. En vez de acero grado 60 tenemos acero grado 30. Miren, eso era una amenaza, solo era cuestión de tiempo que esto tuviera problema. Bueno, en el peor de los casos, un tentativo escenario, ¿sí? Bueno, el problema está, ¿dónde está el asunto? Los planos dicen una cosa, en obra hay otra.
Entonces quiere decir que el problema está en el contratista que hizo esa construcción y la supervisión. Falló la supervisión y falló el constructor. A ellos son a los que les vamos a pedir cuentas y vamos a ver cómo está la situación. Diseño no, diseño lo hizo bien, pero ejecución y supervisión no lo hicieron bien. Un escenario. Otro, pensemos que aparentemente todo el sistema se protegió, pero la obra de todos modos hay que repararla, hay que volverla a hacer. Bueno, en el otro caso puede que también al final se llegue a eso. Bueno, ¿de qué te quejas? Diría con cierta sorna y con cierto sarcasmo gente del gremio. Si de todos modos más trabajo para todos, es el típico argumento. Sí, más trabajo para todos, pero ¿de dónde va a salir el dinero para recuperar obra que ha fallado, obra que ha fracasado, obra fallida? ¿De dónde va a salir el dinero? Una, préstamo externo, préstamo interno, por ejemplo, préstamos del BID por hospitales de COVID, por ejemplo, préstamo interno, préstamo externo, por ejemplo. ¿Y eso qué? Más deuda pública. Bueno, ¿y eso qué? ¿Me afecta a mí? Pues lastimosamente nos afecta a todos. Desde el funcionario que está hasta arriba hasta el ciudadano común y corriente. ¿Y en qué le va a afectar al ciudadano que no paga impuestos, por ejemplo? ¿O en qué le va a afectar a un niño de primaria si todavía no es mayor de edad? Pues fíjense que hasta el pobre niño de primaria le afecta. ¿Por qué? Porque ese extra de dinero que se necesita genera más inflación. Ese es un impuesto indirecto que terminamos pagando todos. Es como del inicio de este año, a partir de febrero, cuando empezó esa famosa guerra entre Rusia y Ucrania, los combustibles y la canasta básica han estado sube de precio. Cada vez un billete de 100 quetzales compra menos. Esa es la inflación. Y si de ajuste se agrega una gran cantidad de obra fallida que implica deuda interna o externa, más se acelera esa inflación. Esa es la repercusión económica que tiene eso. ¿Más trabajo para todos? Sí, pero menos pago para todos. ¿Sí? Menos compra el dinero de todos. Esa es la gran situación económica que muchas veces no se ve. Perdón, porque de aquí de ingeniería me fui a economía. Y eso es importantísimo. No puedo desligar la economía de la ingeniería. ¿Sí? No sé, ¿alguien quisiera hacer algún comentario? Si así le pareciera. No sé si está claro esto. Vamos a ver, creo que aquí tengo un mensajito en el chat. Muy bien, buena tarde Noé. Bienvenidos a todos. Bienvenidos todos. Pues miren, esa es la cuestión de economía que creo que es muy importante hacer ese tipo de conexión, ese tipo de recuerdo, ¿sí? De los grandes proyectos, digamos, de ingeniería, por ejemplo, el famoso Canal de Panamá, 2014, sus 100 años, ¿sí? Una situación interesante en la historia de ese canal. Era la cuestión, bueno, ¿por qué empezó la idea de esos canales? Fíjense que quien generó todo eso fue la fiebre del oro a partir de 1850 en Estados Unidos, ¿sí? De la parte, digamos, del oriente, se fueron a California, a Occidente, y empezó ahí a correr como pólvora la noticia de las minas de oro, ¿sí? Muy bien, mucha gente se fue a reclamar territorio, a colonizar territorio, y obviamente el que llegara antes tenía una buena probabilidad de que le dieran tierras en concesión para explotación minera, ¿sí? Ahora, eso implicaba varias cosas. Uno, digamos, hacer un viaje de 3, 4, 6 meses
a lomo de mula o digamos con su carreta y sus mulas. Eso se ve mucho en películas viejas de Estados Unidos, ¿sí? Usted con su familia y sus cosas en una carreta, vámonos hasta el otro lado. Riesgo de perderse en el desierto, de ser atacado por pieles rojas, morir en un ataque de esos, o morir por enfermedad, o que alguien llegara antes. Complicado. Otra situación que a veces se hacía y era hasta cierto punto un gran riesgo era, por ejemplo, irse por barco. ¿Pero y cómo? Pues tomar, por ejemplo, un barco en el puerto de Nueva York, bajar toda la costa de América hasta América del Sur, hasta el Cabo de Hornos, en la Patagonia, subir y llegar a California. 6, 7, 8 meses de viaje. Riesgo, tormenta, se hundió el barco. Posiblemente usted sobrevivió, posiblemente no. Se quedó varado en la nada, ¿sí? En un lugar que usted no conocía. Otro, problemas de salubridad hoy como COVID, ¿sí? Imagínense, mucha gente que se iba en esos barcos, incluyéndolo a uno, pues no era un viaje de placer. Era un viaje donde toda la gente iba hacinada, todos juntos, ¿sí? Y no solo personas, también algunos hasta llevaban animales de corral. Imaginen eso. Y claro, las condiciones de salud no eran las mejores. Riesgo de morir por cólera, riesgo de morir por tifus, por disentería, por malaria. Ay, ¿qué hacemos? Bueno, a un empresario se le ocurre, bueno, ¿y por qué no en Centroamérica? Franjas de tierra angosta entre un océano y otro, ¿por qué no hacer un canal navegable ahí? Más o menos ahorraríamos la mitad del viaje, un poquito menos. Qué interesante sería eso, un buen negocio. Bueno, uno de estos se va a buscar financiamiento a Londres. Es buena idea, es buen negocio, muy bien. ¿Qué vas a hacer? Planos con especificaciones. ¿Cuánto cuesta? Presupuesto. Para saber cuánto dinero se necesita y a qué tiempo de préstamo. Claro, es ahí donde entra el trabajo de ingeniería. Entonces vean cómo esas situaciones de demanda económica, demanda de migración, demanda de todas esas cosas va condicionando el trabajo de ingeniería, la relación de ingeniería entre economía y sociedad. ¿Sí? Sale por esto que es importante hablar. Bueno, entonces con estas cargas, recordatorio, revisen estos comentarios, porque con ello podemos ir correlacionando esta tabla con algunas particularidades. Más o menos es una página y un poquito más. Por ejemplo, aquí podemos hablar un poco sobre la carga viva muy brevemente. Esta se puede reducir hasta la mitad, menos en área de parqueos de vehículo, áreas de plaza y reuniones públicas, por ejemplo, estadios, ¿sí? Graderíos de estadio, áreas donde la carga viva sea mayor a 100 libras por pie cuadrado. ¿Qué incluye en carga viva? Concentración de cargas vivas, cargas vehiculares, cargas por grúas o polipastos, ¿sí? Cargas por pasamanos, guardavías, barreras vehiculares, efecto de impacto y efecto de vibración, por ejemplo, cuando hablemos de cimentación de maquinaria, ¿sí? Ahí entra como una especie de carga viva. Entonces tengo ahí otras particularidades para esa tabla para estimar la carga última. Entonces, muy claro con eso, ¿qué voy a cimentar? ¿Sí? ¿Qué voy a cimentar? ¿Sí? Por supuesto, también aquí el efecto de temperatura, efectos estructurales. Ejemplo clásico de esto, el edificio de finanzas aquí en la zona 1 de Quetzaltenango, atrás del Parque Centroamérica, ese edificio de 5 niveles. Hace ya varios años uno ve que es un edificio de 5 pisos. Va losa, losa y losa, y entre losa y losa van los paneles de vidrio. Vidrio, digamos, con color.
con color café, por ejemplo, café oscuro. Durante un tiempo esos vidrios era muy frecuente verlos agrietados a 45 grados. ¿Cuál era el problema? Que a la estructura de marco de concreto los vidrios estaban muy ajustados. Claro, cuando se dilataba el vidrio no era lo mismo que la dilatación del concreto por el calor del sol. Lo que se terminaba fracturando era el panel de vidrio, que era lo más frágil, por decirlo así. Hasta que a esos paneles se les dio cierto juego por la cuestión de temperatura, esos paneles dejaron de fracturarse en corte a 45 grados. Entonces tengo que pensar un poco en eso. Cuando tengo materiales diferentes, concreto acero o por ejemplo concreto armado con estructura metálica, en algunos momentos en el diseño tengo que darle a la estructura ese espacio para contracción y dilatación. Una estructura metálica no tiene el mismo coeficiente de dilatación térmica que una estructura de concreto. Cuando trabajo sistemas híbridos, tengo que dar un poco de libertad por contracción y temperatura. Ese detalle es importante. ¿Sí? El viento igual, digamos, podemos hacer algunas modificaciones, por ejemplo, en algunas combinaciones, siempre y cuando yo tengo, por ejemplo, algo previsto por reglamentos. Por ejemplo, en nuestro caso hablemos aquí de ajíes, ¿sí? Si ese es el caso, pues puedo tener aquí una reducción de 1.6 a 1 y de 0.8 a 0.5. Que es AGIES, la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales. Vamos a ver si el internet me deja un momentito, vamos a chequear un poquito lo que es AGIES. AGIES Guatemala. Esto es lo que yo voy necesitando, solo para que revisen el portal. Por ejemplo, necesito aquí el NS2, demandas estructurales, condición de sitio. Bueno, si gustan, por cuestión de tiempo, solo les dejo para quien quiera revisarlo. Revisen esta normativa, mejor si estas las tienen ya a mano en su computador. Vamos a revisar brevemente algo de esto en la grabación del día viernes. Ya estamos llegando a los 50 minutos de grabación. Ya estamos por las 4 de la tarde. Perdón, por las 5 de la tarde. ¿Sí? Bueno, por mí entonces yo dejaría esto acá. Vamos a dejar la grabación.